¿Qué tal, queridos amigos? Con el cariño y gusto de siempre, les saludo en este su espacio al encuentro con la palabra. Un espacio de reflexión a la luz de la palabra de Dios, tratando de encontrar siempre esa vida, ese aliento en nuestro caminar diario. Estamos todavía en un ambiente de Pascua y ojalá conforme vaya pasando el tiempo, pues no venga menos esa alegría, ese gozo por la resurrección de Cristo. Recordemos que Cristo le da sentido a nuestra vida, pero también a nuestra muerte. Entonces tenemos que tener una actitud positiva, un punto de vista siempre esperanzador a la luz de la resurrección. Pues continuamos leyendo y meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro que nos habla precisamente de la actividad misionera de Cristo, como los misioneros son enviados por Cristo una vez que han recibido el Espíritu Santo y se dedican a propagar el Evangelio, la buena nueva de salvación. Primero Pedro, los Hechos de Pedro, en la primera parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, y en esta segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, pues estamos viendo los hechos de Pablo, como San Pablo, una vez que ha tenido ese encuentro, esa cristofanía con Cristo, que le ha hecho Cristo, esa manifestación de Cristo, ahora Pablo se dirige a los paganos, a todos aquellos que no eran judíos, para predicarles el Evangelio. Hoy quiero compartirles este texto que está en el capítulo 15, versículos del 36 al 41. El texto dice así: Pasado un tiempo, Pablo dijo a Bernabé: Vayamos a visitar otra vez a los hermanos de todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar al que los había abandonado en Panfilia y no había colaborado en la tarea. Se produjo un desacuerdo tan grande que terminaron separándose uno del otro. Bernabé entonces embarcó rumbo a Chipre junto con Marcos. Pablo, por su parte, después de elegir a Silas, salió de allí encomendando a la gracia del Señor por los hermanos, y recorrió Siria y Cilicia, confirmando en la fe a las comunidades, hasta que llegó a Derbe y Listra. Pues hasta aquí el texto bíblico. Quise tomar este pasaje que incluso no se proclama en las lecturas de la Eucaristía, pero me parece importante porque nos habla de una ruptura muy dolorosa entre Pablo y Bernabé, que habían hecho ese equipo en el primer viaje misionero y que llega este momento en que Bernabé quiere llevar consigo a Marcos, a un Juan Marcos, y Pablo se molesta porque Marcos ya los había abandonado en el primer viaje misionero. Y entonces surge este desacuerdo con Bernabé, justamente al comenzar el segundo viaje misionero de Pablo, dirigido sobre todo a ciudades grecorromanas, el que duró 2 años más o menos. Estamos en el año 50, en el año 52. Pablo se separa de Bernabé, su compañero en el primer viaje, porque éste quiere llevar consigo a Juan Marcos, que era su primo, según nos dice la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 10, se habla de
acercamiento, de esa consanguineidad entre Bernabé y Marcos. Pablo se opone porque Marcos les había abandonado durante el primer viaje. Recordemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 13, ahí se separa Marcos. La fuerte discusión entre ellos les separa. Hemos escuchado cómo Bernabé retorna a la iglesia de Chipre, su patria, acompañado por Marcos, y Pablo y Silas, o Silvano, nombre latinizado, se van a la región de Licaonia, en Asia Menor, para pasar a Europa. Es posible que Bernabé y Marcos respondieran a una corriente más restrictiva respecto a la apertura de los paganos. De ahí pues viene esta confrontación. Pablo, sin duda con una visión más amplia de aceptar a los paganos, y Bernabé y Marcos quizá con esa conciencia más restrictiva, y viene pues desafortunadamente este choque. Silas y Timoteo, que serán los nuevos compañeros de misión de Pablo, tenían también una visión más abierta y afín al pensamiento del apóstol de Pablo en lo que se refiere a la incorporación de los paganos a la iglesia. Silas pertenecía a la comunidad de Jerusalén, había acompañado ya a Pablo como portador de la carta a los cristianos de Antioquía, después de aquel cisma en el capítulo 15. Recordemos esa discusión de qué se tenía que exigir, si se tenía que exigir algo a los paganos que se convertían al judaísmo. Y en esa carta que lleva consigo Silas a Antioquía, pues ahí venía con claridad cuál era el pensamiento de los apóstoles. Esto pues lo quise retomar, queridos hermanos, para que vean cómo siempre ha existido en la iglesia pues estos choques, estas confrontaciones, que no nos debe asustar, pero que sirve para poner en claro siempre cuál es la voluntad de Dios, y sobre todo saber interpretar la moción del Espíritu Santo. Es bueno estos momentos para que se defina cuál es realmente la voluntad de Dios, cuál es la verdad del Evangelio. Y así a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia, pues han existido estos cismas muy dolorosos. Quizá el más doloroso es la división entre el oriente y el occidente, luego la reforma protestante en el siglo XVI, y pues así siguen existiendo estas confrontaciones, muchas veces por la doctrina, por la autoridad del Papa, pero pues es a veces necesario que se vea dónde está la verdad, de qué parte está la verdad. Rupturas, divisiones que incluso hoy vemos con estas nuevas formas de pensar, con estas ideologías que se alejan del Evangelio. Me llama la atención pues cómo en estas semanas pasadas salió este documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Dignitas Infinita, que habla precisamente de cuál es la postura de la Iglesia ante estos temas tan controversiales, por ejemplo, en la ideología de género, el cambio de sexo. Habla también sobre el aborto, la gestación subrogada, es decir, los vientres alquilados, sobre el suicidio, la eutanasia. Un documento que ha hecho una gran controversia
sobre todo porque pues habrán todos estos grupos a favor de la ideología de género, pero que este documento Dignitas Infinita pues pone con claridad lo que importa es la dignidad de la persona, no los derechos de la persona, porque hoy los derechos pues cada quien los maneja como quiere y le da su interpretación, pero mira a la dignidad humana. Lo importante es respetar el proyecto original de Dios. Dios ha creado al hombre y a la mujer. Dios no ha creado seres intermedios. El problema está en un abuso de la razón, en una racionalización incorrecta, una interpretación que no es clara y que no es correcta sobre el plan de Dios. Me refiero pues a la ideología de género. No se diga, por ejemplo, los temas del aborto. No se puede entender un cristiano, un católico que esté a favor del aborto. El aborto jamás será un derecho. No se puede quitar la vida a un ser en aras de la libertad, en aras de la razón. Por ejemplo, también el tema de la gestación subrogada o alquilar otro vientre para poder tener algún hijo, pues el hijo merece respeto. La dignidad del hijo quiere y necesita a sus padres, no solamente el que renta un vientre, sino los padres originales. Y recordemos finalmente que los hijos pues no son un derecho, los hijos son un regalo de Dios. Entonces, pues han existido todos estos temas, el suicidio o la eutanasia, con toda esa carga de abuso de la vida. No somos jueces para decir quién vive o quién no vive. La vida es un don, es un regalo de Dios. Pues bueno, volviendo a nuestros misioneros, a nuestros buenos amigos, Pablo y Bernabé, cómo hay esta ruptura, esta división, por esta forma de ver, de si a los que se convierten al cristianismo, los paganos, hay que ponerles ciertas restricciones. Pablo dice que no. En cambio Bernabé y Juan Marcos pues tenían una visión más reductiva, más estricta. Y viene pues esa división dolorosa. En pocas palabras, cualquier división dentro de la iglesia duele y pues nos separa. Yo los invito pues a buscar cuál es la doctrina de la iglesia, cuál es el pensar de la iglesia a lo largo de los siglos y no dejarnos engañar por estas ideologías, por estas formas de pensar ajenas al evangelio, ajenas al plan de Dios. Busquemos siempre la unidad. Pues síganos todos los martes en nuestras redes sociales, página de Facebook y YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, en la cuenta personal de un servidor, Julius Carrillo, y en la voz Spotify de la Diócesis, ahí nos encuentras. Todos los martes, desde temprana hora, comparte este material que quiere ser un aporte para tu fe, para tu espiritualidad y sobre todo vivamos con alegría esta Pascua. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.